Bueno, listo. Ya tuvimos un tiempo como de preparar el corazón y ahora queremos entrar un poco más profundo. Quiero invitarlos antes de que empecemos a hablar a esto, porque realmente es un tema que sería muy útil que mucha gente lo escuchara, ¿cierto? Claro que sí. Porque creo que con eso se lucha, se aprende, debemos crecer en ese propósito y bueno, hoy queremos profundizar un poco más en eso, pero entonces los voy a invitar a que usted está viendo esta reunión ahí por YouTube o por Facebook, compártalo con sus amigos, compártalo, escúchelo, háblelo, muévalo, recuerde que nuestro canal ahí en YouTube, sobre todo, que es la manera más fácil de encontrar, Red Joven ICF. Ahí usted encuentra todos los mensajes que hemos hecho desde el año pasado. Ya llevamos en esto, ¿cuánto? Casi 2 años ya. No, mentiras, año y medio. Año y medio casi haciendo cosas. Ahí pues Dani ha sido uno de los que, bueno, son varios, pero de los que constantemente han estado ahí con nosotros, dándole a este tema. Y bueno, vamos a ir al tema. Entonces, hoy vamos a hablar de la pornografía, ¿cierto? Así es. Pero entonces, para comenzar, quiero decir que realmente lo que vamos a hacer aquí es una conversación, porque vamos a tocar un poco de la vida de Daniel y, y bueno, y esto nos va a enseñar algo acerca pues de lo que es la pornografía y lo que sucede al acercarnos a ellos. Bueno, primero empecemos con decir de pronto, ¿qué es pornografía? ¿Qué podríamos decir que es pornografía? Y como para decirlo de manera, bueno, no tan técnica, pero pues como entendible. Bueno, pues la pornografía es, bueno, hablándolo así como muy sinceramente, yo pienso que es como la degradación de algo muy bueno que hizo Dios, que fue el sexo. Yo siempre he creído, estoy convencido de eso, de que Dios crea cosas muy buenas y el diablo busca dañarlo de alguna manera. Entonces la pornografía busca como volver algo muy, muy puro, muy sagrado, volverlo como algo muy común, como algo que se ensucia, que se maneja, que se manipula, que se pasa de mano en mano y volverlo como algo que simplemente produce placer y placer como a costa de dañar el corazón o la vida de las personas. Sí, correcto. Yo también, pues si puedo complementar algo, creo que es como la distorsión de la relación sexual que Dios creó, que está perfectamente entre un hombre y una mujer, que tiene la función de multiplicar, de fructificar, de disfrutar también bajo el lecho matrimonial. Pero entonces es algo que se convirtió en muy de juego, de burla, de mal visto, de bueno, de muchas cosas y que vende mucho, ¿no? Eso iba a decir, es una industria. De hecho, la pornografía es una industria que genera millones y millones de dólares a nivel mundial. O sea, se mueve muchísima plata y realmente, pues las personas que terminamos, porque ahorita, bueno, voy a hablar de mi historia, pero uno termina siendo realmente como un consumidor de personas que lo que hacen es lucrarse a través de esto. Es como una droga realmente. Correcto. Eso realmente es lo que es la pornografía. Y bueno, tal vez yo creo que toca gente de todas las edades, ¿no? Pero de pronto a los que más termina afectando y los que más termina enganchando son preadolescentes, adolescentes, y ya cuando se crece, desengancharse es difícil de ahí, ¿cierto? Es como lo que suele pasar. Pero bueno, vamos a ir con Dani porque Dani vivió una experiencia con el tema y, y pues me parece súper edificante poder conocer un poco de eso. Entonces, Dani, cuéntenos un poco, bueno, ¿cómo fue que de pronto usted entró en ese mundo de la pornografía o qué pasó o bueno, ¿cuándo comenzó eso? Bueno, efectivamente, realmente no tengo así como muy claro el momento exacto. Lo que sí tengo claro es que fue realmente muy, o sea, saliendo de mi infancia y entrando en mi preadolescencia, fue realmente muy, muy, casi niño, digo yo. Yo siento que tuve, no, digamos que todavía no tengo muy clara la razón de por qué yo siento que tuve como un despertar sexual muy temprano, muy precoz. Y comencé como viendo videos, o sea, como simplemente películas como
sí, como erótica sin ser como pornografía pura y dura. Y luego pues ustedes saben, los que han tenido como algún tipo de lucha, que uno comienza como probando algo y eso va generando como un gusto, un placer y una dependencia. Entonces fue como que empecé como luego a seguir consumiendo más, como a los, no sé, 11 12 años. Luego, pues con unos amigos del colegio, bueno, me hice amigo de unos compañeros, yo no sé por qué también, pero me hacía yo siempre amigo de amigos o de personas mayores de mí, de los repitentes. Yo era amigo de los repitentes. Entonces, pues cuando uno se hace amigo de los repitentes O normalmente sea, tienen mañas. o sea, de Luchito. Sí, siempre. Mentira, mentira. Es mal chiste. No, no, no. Luchito ha sido una influencia, bueno, más o menos ahí para mí. No, ha sido una buena influencia. Y bueno, con ellos, pues obviamente, entre más grandes, pues los amigos de uno, pues más mañas ya conocen, ya tienen. Entonces empecé como ya luego a consumir más, y luego ya, o sea, es como un tobogán. Ya luego, cuando uno se da cuenta, está uno consumiendo ya cosas como cada vez incluso más fuertes. Y bueno, iba a decir bueno, cómo se consume, digámoslo? Porque hoy día creo que digámoslo, la forma más común de hacerlo es con un celular, ¿no? Hoy día los chicos tienen su celular, tienen YouTube, pero en su época no era tan así. Sí, obviamente no era tan así. Digamos que en mi época como que el acceso a la pornografía, había como dos medios. Uno, bueno, tres medios. Uno era como las revistas, habían como ciertas revistas. Dos, había como canales que a ciertas horas daban ciertas películas. Y tres, que ese sí lo hacíamos con los amigos, era como, en ese tiempo eran el VHS. Entonces, tal vez las nuevas generaciones no sabrán que es un VHS, pero alquilábamos, era un plan de viernes en la tarde alquilar, nos reuníamos y para alquilar y ver pues ese tipo de películas. Ok, bueno, y ahí usted empieza, pero bueno, un contexto chiquito acá, porque de pronto a veces la gente dice, no, es que, no sé, yo no conocía de Dios, en mi casa nadie tenía que ver con Dios, yo no sabía nada de eso, pero, pero de pronto, ¿cuál era su contexto en ese sentido? Porque, por ejemplo, en mi caso yo sí lo hacía, pero yo no era cristiano, pero ¿cuál era su contexto frente a Dios, frente a la iglesia? Bueno, un breve contexto ahí. Listo, sí. Bueno, yo, como ya les decía, yo comencé como muy a consumir pornografía siendo muy niño. Yo conocí de Dios siendo muy niño, pero digamos que venía esporádicamente a la iglesia, me gustaba mucho, yo también igualmente sentía que tenía como una sensibilidad por las cosas de Dios, pero en mi adolescencia me alejé, entonces realmente sí, yo hay cero iglesia, cero Dios, mi vida era como mis amigos y eso. Ya luego a los 13 años, yo fui, a los 14 recién cumplidos, fui a un encuentro y ese encuentro marcó mi vida, la partió en dos, tuve un encuentro realmente con Dios y yo sentí que fui libre de muchas cosas y de hecho durante varios años dejé de ver pornografía. Yo era feliz porque dije, "Uf", o sea, a los 13 años yo ya había visto cantidad de cosas. Y bueno, conocí de Dios y hubo como una pausa, yo sentí que fue libre. Sin embargo, pues tiempo después, ya siendo cristiano, incluso ya empezando a liderar como célula, yo comencé a liderar célula como a los 16 17 años, de nuevo como a los 17 18 años entrando como a la universidad volví a recaer y ahí sí ya era pues obviamente ya era mucho más fácil, entonces uno entraba y en cualquier internet uno entraba y fácilmente pues veía, encontraba pornografía y ahí comenzó una lucha horrible de venir a la iglesia, servir en la iglesia, conocer de Dios y hago mucho énfasis en esto porque sé qué pasa, o sea, a veces, y quiero ser como muy transparente, a veces no es fácil hablar de esto, pero sé que pasa que muchas personas, incluso sirviendo en la iglesia, hay muchas luchas ocultas. Y eso me pasaba a mí, entonces luchaba muchísimo ya en mi época de universidad. Sí, ok. O sea, usted empezó a ver cosillas desde los 11 años y bueno, ¿y hasta cuándo dio eso?
No, eso fue realmente fue una lucha muy larga. Bueno, pasó como la universidad, había momentos como que yo decía, como meses, como que pasaban meses donde, como que ya dejé de ver, estoy tranquilo, estoy bien, pero volví y recaía. Recuerdo, y sé que Dieguito se acuerda de eso, de muchísimas veces yo llegar, llamarlo, decirle, Dieguito, quiero hablar algo con su merced. Y creo que Diego ya decía, ya supongo que es. Y muchas veces venir y hablar con él y contarle, no, otra vez la volví a embarrar. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Eh, bueno, yo creo más o menos por ahí como hasta los 20, 22, 23. Pero mire, hay algo que me llama la atención de esto, porque sí, yo fui partícipe de, pues de parte de ese proceso, digámoslo. Bueno, partícipe no porque le colaborara, ¿no? Sino porque él a mí me gustó mucho y algo que yo valoro mucho en que creo que usted hoy está ahí sentado hablándonos de esto, es porque usted eh, luchó. O sea, es que creo que lo primero que hay que hacer es luchar, porque cuando uno no lucha, pues como que ya perdió, pero usted luchó y algo, un súper consejo era que usted aprendió como a abrir el corazón y a ser observado, porque tal vez cosa que dé pena, cosas de esas Claro. decirle a alguien, hey, estoy bien. Yo nunca olvidaré una, sobre todo, que usted me dijo ahí, donde yo vivía ahí antes, ahí subiendo, y que me dijo, no, mire, iba a hacer un servicio en la iglesia, de hecho, Mm. usted, y entonces me dijo, no, mire, caí tal, yo no voy a hacer, yo no, y bueno, yo siempre he creído, y lo creo al día de hoy, que la Biblia es gracia y verdad. Gracia porque pues es algo que no merecemos, pero también verdad porque hay que llamar el pecado como es. Entonces, obviamente nunca le voy a decir, fresco chino, vuelva y hágale que eso Dios lo usa. No, pero sí me acuerdo de ese momento porque usted estaba muy renuente, yo no voy a servir, yo no lo voy a hacer. Yo no, hermano, o sea, usted está arrepentido y lo vi realmente arrepentido. Y creo que acercarse y confesar a alguien que le pueda ayudar, no para chisme ni para que le diga a otros ni nada, sino que lo pueda estar tal vez solo vigilando, porque tampoco es que uno haga mucho, ¿no? Pero por lo menos ora y está ahí como, venga, ¿cómo vamos? Sí, tal cosa. Y es muy bonito esa disposición que tuvo usted en eso, porque se le notaba el deseo de dar la lucha. Pero bueno, voy a hacer otra pregunta que tiene que ver con qué sentimientos específicos vienen a usted cuando usted ve eso y pues en cierta medida sabe que está mal, sabe que no lo debió hacer, sabe que... ¿Qué sentimientos pasa? No, era una cosa horrible. Yo me acuerdo que una vez yo era amigo de mi esposa, en ese entonces no éramos nada ni novios, simplemente era amigo. Obviamente yo no le dije a ella, yo siempre fui muy cuidadoso como en con quién abría mi corazón. De hecho, creo que solamente con Diego alguna vez hablé del tema, pero una vez yo le decía a mi esposa cuando éramos amigos, yo le decía, si hay algo horrible con lo cual uno luchar es con un vicio, o sea, un vicio, porque como que uno siente que ya no es uno el que decide, sino es algo más el que decide sobre uno, como que eso se apodera de uno. Independientemente de que sea pornografía o cualquier tipo de vicios, y yo sé que las personas que han luchado acá me van a entender, y ya como que uno dice, o sea, yo no quisiera hacer esto, pero siento que algo más decide sobre mí. Y era horrible, obviamente, pues digamos que cuando uno ve pornografía hay un momento de placer, es el placer ahí momentáneo, temporal, pero luego venían muchísimos sentimientos de ansiedad, de rabia, de sentirme sucio, como de vergüenza, decir, y ahora sí, ¿qué hago? Era una desesperación horrible, incluso había momentos en donde venían hasta pensamientos como de muerte, como decir, o sea, esto no vale la pena vivir, o sea, me siento esclavo, me siento sucio, era una lucha ahí horrible. Yo me acuerdo que a veces yo duraba noches enteras sin dormir, diciendo, o sea, sintiéndome mal, sintiéndome sucio, era una cosa muy, muy, muy fea. Que bueno, eso lo podemos llamar como culpa, ¿no? Sí. Es como una culpa. Y bueno, hoy yo le estoy entrevistando a usted, pero obviamente es algo que yo también he contado que ha sido lucha, bueno, que fue sobre todo, pero siempre esa culpa es horrible porque como que no lo deja a uno
pensar bien en otras cosas, ¿no? Como proyectarse en lo que Dios sí quiere para uno. Sí, de Y acuerdo. ahí está como, ese es el plan del enemigo, destruirlo a uno. Y entonces como que al darle ese permiso, como que uno queda enganchado en esa culpa, en esa tristeza, en que la embarré, en que la estoy embarrando, en que me estoy dañando. Y bueno, le quiero hacer otra pregunta, fuera de esos sentimientos. Ahorita, de pronto ahorita al final nos explica un poco, bueno, cómo ser libre de eso. Pero hay algo que usted dijera, bueno, esto es como un detonante donde yo sé que esto fue como una raíz, viene de algún lado, por qué soy así, por qué hago esto, de dónde salió, alguien me mostró de niño, bueno, qué sé yo. Sí. Bueno, esta es una pregunta que de hecho yo me hacía mucho cuando luchaba. Bueno, algo que sí quiero como resaltar acá es que yo me acuerdo que yo veía pornografía y yo sí tenía como, era como una ley para mí, era independientemente de cómo me sintiera, independientemente de lo que hubiera hecho, yo no me acostaba una sola noche sin antes haber hablado con Dios. O sea, yo decía, yo me siento hundido, pero en el momento en que yo deje de hablar con Dios, yo digo, aquí ya fue el final, o sea, aquí ya no hay nada que hacer. Entonces, yo siempre decía, no me importa cómo me siente, yo hasta me da pena siquiera hablar con Dios, pero lo voy a hacer. Entonces, dentro de mis conversaciones con Dios, yo le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué esta lucha? Yo me acuerdo que incluso era una lucha tan fea o tan fuerte que había momentos donde yo hacía como días de ayuno, o sea, ayuno de todo tipo. Había momentos donde yo decía, no voy a ver durante meses internet, y dejaba ver internet durante meses. Bueno, este tiempo estaba limpio y volvía y recaía. Pero me acuerdo que a veces ayunos hasta de alimentos. Una vez yo le conté a Dieguito, una vez hice un ayuno de 3 días, o sea, de no comer durante 3 días. Yo decía, no, yo tengo que ser libre de alguna manera. Y bueno, como que volví al tema y yo decía, pero entonces, ¿qué más tengo que hacer? Y recuerdo hubo un momento en toda esa oración que yo le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué volver a recaer? O sea, de nuevo, siento que no soy yo el que decide. Y recuerdo que leí un libro, que la verdad no es un libro muy popular, pero el libro se llama Con razón no vas a la iglesia, o Con razón no vuelves a la iglesia. Bueno, el caso es que el libro hablaba mucho acerca del amor de Dios, del amor de Dios. Y me di cuenta, y luego ya como escuchando mensajes, prédicas y eso, me di cuenta que la raíz de eso era como una falta de amor y de aceptación de mi papá. Luego yo entendí que los vacíos, todos tenemos vacíos emocionales y que vienen de nuestra niñez. Y esos vacíos emocionales uno los busca llenar de diferentes maneras. Hay personas que llenan esos vacíos emocionales con trabajo, o sea, llenando sus paredes de títulos profesionales, así llenan sus vacíos emocionales. Hay otras personas que llenan sus vacíos emocionales con relaciones sentimentales, y hay otras personas que llenamos nuestros vacíos emocionales con vicios, con drogas, con alcohol o con pornografía. Y yo entendí, y Dios me mostró, me fue llevando en ese proceso de entender que la raíz de eso era como un deseo de amor, de aceptación, de seguridad, que obviamente uno lo recibe normalmente de los papás, pero en el caso de mi papá y yo no lo recibí, y había ese vacío. Y, y el conocer cómo identificar ese vacío también me llevó como a un poco a identificar a sí mismo la salida y a decir, o sea, realmente es permitir que Dios comience a llenar ese vacío, permitir o seguir conociendo a Dios como papá. Eso pues marcó, yo siento que marcó como un antes y un después en esa lucha. Súper, o sea, realmente, bueno, saco una conclusión de este pedacito que me está diciendo. Digámoslo, lo que noto es que primero es descubrir eso, descubrir que yo tengo pues como un vacío y que estoy buscando llenarlo de alguna manera. De alguna manera, a veces es un complejo que tú tienes, a veces es una necesidad, un vacío, y tú buscas llenarlo de alguna manera. Y me gustó muchísimo algo que dice, que es que a pesar de estar ahí, no se soltó de Dios. Súper eso. Conoció de Dios. Es que a veces nosotros como seres humanos cometemos un gran error.
que es que nosotros pecamos y entonces como nosotros pecamos decimos, no, yo mejor me voy porque sé que estoy pecando, y ahí lo que estamos haciendo es, como usted lo dijo, es hundirme, porque la solución es acercarme más a Dios en lugar de decir me voy. Y eso es típico, la gente peca de cualquier manera y dice, ya no voy a la iglesia, ya no voy a la célula, ya no voy a orar, ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a ver la prédica que solía ver. Y entonces lo que hace es apartarse, 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 y entonces termina ganando ese deseo, ese pecado, esa necesidad insatisfecha, en lugar de acercarse a Dios. Y veo, usted o sea, sigue con Dios, sigue buscando a Dios, y pues obviamente el deseo de buscar a Dios pues le empieza a dar como la ruta a salir. Y bueno, es eso, de pronto que la gente que aquí nos ve, nos escucha, ¿cuál es como el camino? Y que la gente que dice, uy, sí, yo lucho con eso, yo también estoy luchando. Y mire, y que es una lucha, me atrevería a decir que, bueno, de pronto un poco más en los hombres que en las mujeres, por nuestra naturaleza. Y que, es más, me atrevo a decir algo, es una lucha que en cierta medida nunca acaba en nuestras vidas. Por más de que busquemos a Dios y eso, siempre a veces vienen pensamientos donde uno, uy, pilas, ¿qué está haciendo? Que concéntrese en Dios, tal. Entonces es una lucha que siempre va a estar, pero bueno, ¿cómo salgo de esto? Gente que ve ahí y dice, es que yo no he podido salir, ¿qué hago? ¿Qué caminos emprendo? Bueno, sí, obviamente quiero de nuevo hacer énfasis en eso. Sí, es importante primero como identificar el origen, identificar, vuelvo e insisto, los vacíos uno busca llenarlos con algo. Entonces, lo primero es identificar cuál es ese vacío. De pronto es una necesidad de aceptación, de afirmación, y eso solamente es en la relación de cada persona con Dios, de decir, de hablar muy sinceramente con Dios. Dios, muéstrame. Como decía, hay un versículo súper conocido, un salmo súper conocido que David le dice a Dios, examíname. Y es como pasa un rayo, escanéame, saca una radiografía de mi alma y muéstrame qué es ese vacío, qué es eso que está mal en mí y que yo estoy buscando llenarlo con algún vicio o estoy buscando llenarlo con la aprobación de las personas. Entonces, primero, como identificar ese vacío. En segundo lugar, y hay un versículo también en el Salmo 32, versículo 3, que hablaba justamente de lo que decía Dieguito, y es como, y ahorita lo vamos a ver en pantalla, y el Salmo habla de justamente, bueno, ustedes lo leen ahí, habla de que mientras yo callo, mientras no te confieso mi pecado, mis huesos se consumen. Entonces, algo súper importante es que cuando hay algo oculto, ahí hay un derecho de Satanás sobre su vida. Cuando hay algo que usted no confiesa, cuando hay algo que usted no habla, cuando hay algo, eso es como, el diablo es como las ratas, y a las ratas les gusta, si ustedes se dan cuenta, las ratas hacen nidos en los lugares donde hay humedad, donde hay oscuridad, donde hay suciedad. Entonces, si hay algún área en tu vida que tú no le has abierto a Dios, que tú no has confesado, ahí hay un derecho del diablo sobre tu vida. Entonces, lo primero, como identificar cuál es ese vacío. Lo segundo, acercarte a Dios y confesar. Y hay muchos salmos en donde David dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Bueno, uno delante de Dios hablar. Algo que yo experimenté es que Dios jamás me dio la espalda o jamás me dijo, no, pero es que ya son 37 veces que usted me pide perdón por lo mismo. No, Él siempre encontraba los brazos abiertos de Dios recibiéndome, siempre. Entonces, igual para ti que nos estás escuchando, no importa cuántas veces hayas caído y cuántas veces hayas fallado una y otra vez en lo mismo, la Biblia dice que al corazón contrito y humillado Dios jamás lo desprecia. Entonces, confiésale, saca eso. Obviamente, lo decía ahorita Dieguito, no es cómodo, hay conversaciones que no son cómodas tener, pero habla con Dios y le mira, Dios, lo primero delante de Dios, estoy fallando, estoy luchando con esto, siento esto, he visto esto. Y lo segundo, buscar como alguien, y aquí quiero hacer énfasis, alguien como maduro, alguien de confianza, a quien tú abrirle tu corazón y también confesarle, que era lo que yo hacía con Diego. Y siempre se recomienda mucho también que sea un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. O sea, es súper peligroso ir y contarle sus luchas sexuales yo como hombre a una mujer,
porque incluso eso también puede ser o sea, esas conversaciones dan lugar para otra clase de cosas. Entonces busca. Ahora también, no solamente por el hecho de que venga a la iglesia, ya le cuentas a una persona, sino busca a un líder maduro, a una persona de confianza. Yo diría, por ejemplo, busquen al pastor Diego, ¿sí? Porque es una persona transparente, de confianza, que va a orar por ti. Ahora, el contar no quiere decir que esa persona me va a ayudar y que yo al contarle entonces ya, no, el contar es simplemente un paso súper fundamental, muy necesario de abrir, de avergonzar a Satanás. Y ahí tú vas ganando terreno. Lo siguiente, el hecho bueno, ya identificaste como el origen, hablaste con Dios y con otra persona, y es bueno, ahora llenar ese vacío, ahora profundizar en tu relación con Dios. Sé muy sincero, yo recuerdo mucho una oración, un día solo en mi cuarto, así había caído, había fallado, pero ya estaba como en ese proceso de conectarme con Dios muy chévere, a pesar de que llevaba años viniendo a la iglesia, pero como conocer el amor de Dios de una manera muy diferente. Me acuerdo que yo decirle a Dios, algo que yo siempre he querido es que mi papá me abrace fuerte y me diga: hijo, yo creo en ti. Y yo le decía a Dios eso, yo le decía, siento que tengo esa necesidad. Recuerdo ahí en mi cuarto solo, apagaba la luz, ponía música y sentí un día como ese abrazo, como realmente literal, sentir esa voz de Dios y ese abrazo de papá diciéndome: hijo, creo en ti. Entonces es eso, es profundizar en tu relación con Dios, ser muy sincero con Él y permite que Dios llene eso que tú has querido llenar con ese vicio. Deja que Dios llene, porque realmente, y aquí quiero decir algo, y es que un vicio, si bien es horrible, pero un vicio, si uno le ve algo, si puede tener algo bueno, es que, o bueno, sí tiene algo bueno, porque Dios convierte todo lo malo en bueno, pero un vicio o te puede llevar a las puertas del infierno, o un vicio te puede llevar a las puertas del cielo. Y me explico esto. Cuando uno está tan mal en un vicio, ya llega al punto en donde lo único que lo puede sacar de eso es Dios. Entonces, esa necesidad tan profunda, lo que debe llevarte a ti es Dios, estoy tan mal, estoy como la mujer con el flujo de sangre que llevaba, dice la Biblia que llevaba creo que como 12 años luchando. Entonces ella estaba tan desesperada que esa situación, ese flujo de sangre, esa situación horrible, la llevó a decir: lo único que me puede ayudar es Dios. Si tocar el manto, si tocar el borde del manto de Jesús, seré libre. Entonces, si tú estás luchando con un vicio, cualquiera sea, lo bueno de eso es que eso te debe llevar a: Dios, te necesito, estoy mal, no puedo, mis fuerzas no dan, te necesito. Y que llegues al punto en donde tu vicio se convierta a Dios, Dios sea tu vicio, donde leer la palabra, donde hablar con Dios, donde conversar con Dios sea algo que no dejes de hacer ni un solo día, que se convierta en una necesidad para tu vida. Y ya por último, un último consejo, obviamente, pues es cerrar puertas. Lo decía Dieguito, esto no es una lucha, o sea, yo no soy el inmaculado San Daniel, ¿no? Yo, obviamente todos seguimos teniendo luchas, pero hay cosas que definitivamente uno no debe hacer. O sea, yo sé que hay películas que no necesariamente son películas triple X, pero son películas donde, o escenas de ciertas novelas, ciertas series que son eróticas, donde uno dice: no, o sea, esto no lo puedo ver porque sé que esto va como a activar algo en mí. Entonces hay cosas que tú tienes que poner límites súper claros y decir: esto no lo veo, a partir de cierta hora no veo internet, no veo televisión, o no lo voy a hacer nunca cuando esté solo, nunca voy a estar solo con una mujer en mi cuarto. Cosas así como establecer límites es súper importante. No, súper todos esos consejos, porque creo que de eso se trata, de buscar una libertad, pero sabiendo que la respuesta realmente está en Dios y que es Dios quien nos puede ayudar. Y yo solo quiero de pronto sumar algo extra, y es decir, cuando la gente se rehúsa a dar la lucha por salir de ahí y continúa su vida normalmente como haciéndose loco, yo he visto muchos casos tristes
donde se casan y después eso sale a la luz y es 3 veces peor. He visto gente que dice, no, es que Dios como es tan misericordioso. No, tampoco, miren, algo que, esto sí lo voy a decir muy a mi experiencia como pastor. Yo me he dado cuenta que la gracia de Dios tiene como un límite. Todos hemos fallado y todos fallamos, porque a veces uno dice, no, si yo ya voy a la iglesia hace 5 años, yo no puedo fallar. Si yo soy líder, no, yo ya no fallo nunca. No, eso es mentira. El problema es cuando tú tal vez ya sirves, ya eres líder, pero fallas y te haces como el pendejo, ¿sí? Como diría uno coloquialmente. Te haces como el pendejo y dices, yo hago lo que tengo que hacer allá porque ya lo sé hacer y sigo haciendo mis cositas acá. Te haces como el bobo. Cuando te haces el bobo, ahí es donde la gracia de Dios empieza como a soltar pita y dice, bueno, está bajo la gracia. Pero cuando tú como que te sigues haciendo el pendejo, como que Dios dice, no, ya no más. Y normalmente, por eso digo, esa experiencia de lo que he visto, salen las cosas de manera muy fea. Los pillan, o sea, queda todo feo y dicen, uy, tenazo. Que en cierta medida esto también fue lo que le pasó a David, ¿no? David se quiso hacer el pendejo, decir aquí no pasa nada, yo soy el rey, yo estoy en posición alta, yo he escrito 100 y pico de salmos, yo acá adoro al Señor, derrumbé a Goliat, hice de todo, me hago como el pendejo y puedo seguir mi vida. Pero Dios no es así, y Dios envió el profeta Natán, es una historia, lo confrontó y le dijo, usted se hizo el pendejo, aquí hay castigo. Y el castigo fue haber muerte en su familia, pues casi por sus generaciones. Fue un castigo muy duro, ¿cierto? Claro, sí, obviamente eso que dice Dieguito es súper importante. O sea, uno nunca se debe acostumbrar a una lucha, decir, no, es que Correcto, es mi esa es lucha la y ya. palabra. Porque es como si uno se acostumbrara a cargar un muerto encima. Entonces ya me acostumbro al olor. Pero puede que te acostumbres al olor, pero eso te va a terminar pudriendo. Tremenda palabra. No te acostumbres al pecado. O sea, que tienes falla, sí. Que estás luchando con un pecado, está bien. Pero ya Daniel lo dijo, profundiza con Dios, confiésalo, quita distractores, pon límites. Bueno, todo lo que dijo Daniel no lo voy a repetir. Pero tremendo es, me quedo fuertemente con esa palabra. No te acostumbres al pecado, porque ahí es donde tu vida realmente empieza un decline total. Y nosotros necesitamos salir de esto. O sea, nosotros jóvenes que nos ven acá, que están viendo este programa o que lo van a ver, nosotros decimos, hacemos esto no para contar la vida de Daniel, no para ponernos a echar cháchara, no para llenar un programa, sino para que tú sepas que Dios tiene un propósito mucho más grande en tu vida de lo que tú crees, y que la lucha que vives la puedes superar con el favor, la gracia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Tú puedes salir y puedes ir a cumplir ese propósito de Dios que tú dices, no, yo lejos porque con esa pecadera que yo tengo, no, sí se puede, pero no te acostumbres a pecar. Y bueno, no sé si quiere decir Dani algo para terminar, o le voy a pedir a usted que cierre pues haciendo como una oración también pues por esta reunión y lo que nos ven acá. Sí, sí, quiero decir algo que yo me acuerdo que durante todo, ya les decía yo, fueron años de lucha, años en donde a veces incluso yo me rendí a decir, o sea, ya me siento tan en un lodo que ¿cuándo va a salir de acá? Y me acuerdo que llegó un pensamiento una vez que decía, esta lucha es más grande que yo y esta lucha es más grande que Dios. Y yo sé también, estoy seguro que hay personas que nos están viendo, que luchan y dicen, no, esta lucha es más grande que todo. O sea, ya como que ya llega un momento donde uno siente como darse por vencido. Pero les quiero decir algo, y es que el amor de Dios es mucho más grande que cualquier lucha. O sea, si tú dices que cualquier lucha o que cualquier situación o que cualquier pecado o que cualquier error, si tú dices, no, este error o esta embarrada que cometí ya es el top, o sea, ya esto ya de aquí no me saca nadie. Mentira. No hay lucha que sea más grande que el amor de Dios. Si a ti te parece inmensa tu lucha, pues te quiero decir que el amor de Dios es más grande, es mucho más grande que tu lucha. Entonces, lo que tú necesitas realmente, y aquí quiero decir otra cosa también, el punto no es superar esa adicción. El punto es que esa adicción te lleve a encontrarte con el amor de Dios. Porque incluso yo conozco personas que superan una adicción y bueno, viven sus vidas normal, pero que esa adicción te lleva a encontrarte con el amor de Dios. Y vuelvo e insisto, que el amor de Dios se convierta en tu adicción, en algo que tú no puedes vivir sin el amor de Dios.
Quiero decir eso, no hay lucha más grande que el amor de Dios, y el amor de Dios puede hacerte libre aún de lo más horrible y de lo que a ti te parece más imposible. Y bueno, sí, quiero entonces ya que podamos orar. Entonces, bueno, ahí en el lugar donde ustedes están, que puedan tener ese tiempo ahí de hablar con Dios. Amado Señor, te damos muchísimas gracias, papá, por esta noche en donde tú nos permites escuchar de nuevo tu voz. Yo quiero orar, Señor, en esta noche por las personas que tal vez en silencio han estado luchando, que tal vez no le han contado a nadie, o que tal vez sienten que esto los venció, Señor. Yo te pido que ahí en donde están, en ese lugar, ellos puedan experimentar tu amor, ellos puedan experimentar tu gracia, ellos puedan experimentar tu perdón. Y ahí donde estás, quiero que tú cierres tus ojos, y con los ojos de tu espíritu vas a ver cómo Dios se acerca a ti y te sonríe. Dios te sonríe, Dios te mira no con desprecio, no con culpa, Dios te mira con amor. Y quiero que empieces a ver cómo Dios se acerca a ti, te mira con amor, te sonríe, te abraza y te dice: hijo, hija, yo creo en ti. Hijo, hija, tú lo que necesitas es mi amor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tu amor empiece a llenar cada lugar, cada cuarto, cada habitación. Que estas personas, Señor, se arrojen a tus brazos como un niño se acerca a los brazos de su papá. Y que esta noche sea el comienzo de un proceso de conocerte, de enamorarse de ti. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú inquietes a personas que tal vez habían estado ahí con cosas ocultas, y los lleves a abrir su corazón, a sacar a la luz lo que estaba oculto. Y permitan, Señor, que tú limpies, que tú sanes, que tú traigas libertad. Gracias por tu amor, gracias por tu amor. Hoy Dios te dice: ven, acércate, arreglemos, pongámonos a cuentas, te dice Dios. Tranquilo, yo quiero perdonarte, yo quiero sanarte, yo quiero cambiar esa angustia, esa ansiedad, esa preocupación que has estado sintiendo. Quiero cambiarla por alegría, por gozo. Tengo planes, tengo sueños. Quiero que vuelvas a soñar, te dice Dios. Tal vez habías dejado de soñar, tal vez habías pensado que esto era el fin, pero no es cierto, esto no es el fin. Hay sueños que yo tengo para ti. Pero ven, acércate, te dice Dios. Te damos gracias, papá, en esta noche, y quedamos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Wow, qué bonito, Dani. Gracias. Gracias, Dani, por abrir tu corazón así como tan chévere y compartirnos esto, que yo sé que es una experiencia de vida, pero también sé que es el Espíritu Santo el que hizo una obra bien especial en su corazón, transformó y cambió. Y solo ahorita mientras oraba, ¿sabe? Pensaba en que de pronto hay gente que nos está viendo y tiene problemas con esto, y el celular es algo que les afecta mucho. Y yo los quiero invitar a que sean valientes, valientes para no acostumbrarse al pecado y tomar decisiones. Si tienen que soltar las redes por un tiempo, quitar algunas. Por ejemplo, yo digo, ¿saben? Yo abrí TikTok una vez. Y bueno, como que alcancé a postear algo, pero después dejé de verlo, la verdad, porque cada vez que lo abría salían unos videos, pues no era pornografía, digámoslo, pero era como videos así de mujeres bailando muy sensuales y eso, y me tentaban y me afectaban, y yo decía: no, esto no, esto hay que quitarlo. A mí me pasó exactamente lo mismo con Sí, TikTok. es que es muy, yo no sé, pareciera que eso todo fuera así. Bueno, no sé, de pronto el que ya tiene muchos seguidores y sigue a mucha gente, de pronto su contenido se limpia un poco, no sé, pero hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, las redes sociales son buenas, ayudan en muchas cosas, pero también pueden ser muy, muy, muy malas. Y si tú estás luchando con eso, mejor quita gente, deja de seguir personas que sabes que ponen contenidos equivocados. Yo lo he hecho muchas veces en mi vida, y todavía estoy ahí como pendiente, porque o sea, como que cuando no aparece la imagen, uno se libera un poco y no está tan tentado constantemente, que si todo el tiempo está ahí como. Entonces, cuando uno suelta contenido que no es, pues es como mucho más fácil llevar esto.
Entonces, sean valientes y tomen decisiones. Sí, y también quisiera decir que es igual si hay personas, hablando de esa valentía, de poder llamar a su líder y abrir su corazón, o lo que decía al pastor Diego o a mí, no sé, Háganlo. insistimos, hombre con hombre, mujer con mujer, pero tomen la decisión de comenzar a sacar a la luz esas cosas que habían estado ahí como escondidas. Bueno, eso era todo. Muchas gracias, Dani. Gracias a todos los que se conectan. Ojalá pueda, si sabe que a alguien le servía este contenido y no lo vio, cójalo, queda en YouTube, compártalo y muévalo. Muchas gracias. Ya terminamos por hoy. Ahí quedan unos recomendados que siempre tenemos. Y bueno, Dani, para que se despida y chao, chao. No, muchas gracias, gracias a los que estuvieron detrás de cámaras, Luchito, sin ti nada de esto hubiera sido posible. Luchito fue nuestro super ayudante. Gracias chicos, nos vemos. Chao, chao.